Mi suegro me echó del trabajo y mi esposa me dejó. Ninguno de los dos sabía realmente quién era yo. Venganza nuclear. Me llamo Carlos. Cuando mi suegro me despidió y mi mujer se fue, no tenían ni la menor idea de lo que se venía. Creyeron que podían destrozarme la vida y desaparecer sin pagar las consecuencias. Pero no fue así. Vais a oírlo todo desde el principio, desde la calma antes de que estallara la tormenta. Y cuando terminemos, entenderéis por qué no dije nada. No hizo falta. Ya trabajaba para mi suegro mucho antes de cruzarme con su hija, Isabel. Por aquel entonces, todo iba bastante bien. Me contrataron en su empresa como jefe de estrategia creativa, lo que básicamente quería decir que lideraba el equipo encargado de proponer nuevas ideas y convertirlas en planes para los departamentos de marketing e investigación. Me ocupaba de imaginar el futuro de la empresa, combinando creatividad y datos, y ayudando a que todos los departamentos colaboraran en algo nuevo. La gente valoraba lo que hacía, mis estrategias se notaban, y mi nombre tenía peso en cada reunión. En ese momento, no sabía lo rápido que todo eso podía desaparecer. Una noche, invitaron al equipo creativo a una cena de agradecimiento en casa del CEO. Se suponía que iba a ser una velada tranquila. Un par de horas, buena comida, alguna que otra charla sin mucha profundidad. Pero esa noche lo cambió todo. Fue ahí donde vi por primera vez a Isabel. No era solo guapa, tenía algo especial, una seguridad en sí misma que no pasaba desapercibida. Y no me trató como a uno más del montón. Me prestó atención, me escuchó con interés, me hizo preguntas. Había algo entre nosotros, una conexión que parecía de mucho antes, aunque apenas nos acabábamos de conocer. Claro que las cosas no podían ser tan sencillas. No en su entorno. Su padre ya tenía en mente otro camino para ella. Ya había escogido a alguien de su misma clase social, un apellido que, según él, reforzaría el suyo. Uno de esos nombres importantes, de familia reconocida. Y ese no era yo. Para él, yo no daba la talla por venir de otro mundo. Y lo comprendí. Nunca he sido de los que insisten donde no los quieren. Así que fui sincero con Isabel. Le dije que, si estar conmigo iba a romper los lazos con su familia o a dañar su relación con su padre, prefería dar un paso al costado. Estaba dispuesto a dejarla libre antes que ser la causa de una pelea familiar. Pero ella no pensaba igual. Ella no quería soltarme. Isabel me miró fijamente a los ojos y me dijo que no pensaba vivir una vida dictada por las decisiones de su padre. Me dijo que me amaba, y que no iba a dejarme por nadie. Su padre, aunque frío y controlador, no era ningún tonto. Sabía que si la presionaba demasiado, podía romper lo poco que aún los unía. Así que, a regañadientes, terminó aceptando. No porque de repente yo le cayera bien, sino porque temía quedarse sin su única hija. Y así fue como nos casamos. La boda fue de película. Aquello parecía una gala de millonarios, gente de la lista Fortune 500, políticos, jefes de grandes empresas, y hasta celebridades del mundo de los medios estuvieron allí. Mi suegro hizo de anfitrión amable, pero era pura fachada. Se notaba que su aprobación no salía del corazón. Cuando me dio la mano, lo hizo por compromiso, no por afecto. Y con el paso del tiempo, ese hielo que había entre nosotros no se derritió, se volvió más duro. Pasada la emoción de la luna de miel y de la boda, empecé a notar las grietas con más claridad. Ya no era el flamante novio, sino el tipo que se había colado en su familia. Tolerado, sí, pero no bienvenido. Nunca lo dijeron abiertamente. En familias como esa, esas cosas no se dicen. Se esconden detrás de sonrisas. Sonreían en público, pero cuando quedábamos solos, yo era como si no existiera. Y justo cuando el ambiente en casa se volvía más frío, en el trabajo empezaba a subir la temperatura. Pero no en el buen sentido. Mi suegro decidió mantenerme en la empresa, aunque muy pronto noté que todo era una trampa. De repente me empezaron a caer tareas extra por aquí y por allá, cosas que no tenían mucho sentido o que estaban fuera de lo que me correspondía. Más responsabilidades, pero menos apoyo. Al principio pensé que era por la presión, que quizá quería ver hasta dónde aguantaba. Pero en las reuniones, delante de todo el mundo, ejecutivos, becarios, hasta clientes, no dudaba en criticar mis ideas. Desmenuzaba cada una de mis propuestas como si fuera un profesor corrigiendo un ensayo mal hecho, aunque esas mismas ideas ya hubieran dado buenos resultados para la empresa. Aquello ya no era solo presión, era un ataque directo. Un intento de tumbarme.
Pero en casa, no dije nada. Isabel siempre había sido cercana a su padre, y no quería ser yo quien pusiera distancia entre ellos. Pensé que si aguantaba, si demostraba con trabajo lo que valía, todo acabaría cayendo por su propio peso. Así que agaché la cabeza y seguí adelante. Empecé a trabajar más horas, cuidaba cada presentación al detalle, revisaba una y otra vez cada campaña, y me aseguraba de ir siempre 2 pasos por delante. Y los resultados estaban ahí, campañas que superaban las expectativas, ideas que atraían nuevas alianzas, propuestas que ahorraban tiempo y dinero. Pero, aún así, no servía de nada. Cuando todo iba bien, los méritos se los llevaba el equipo. Si algo salía bien, era gracias al esfuerzo de todos. Pero cuando algo fallaba, aunque fuera una tontería, la culpa siempre terminaba cayendo sobre mí. Con el paso de los años, el patrón se hizo evidente. No era cuestión de resultados. Era cuestión de imagen. De cómo me querían hacer ver. Me estaban dejando de lado, encasillándome poco a poco, desacreditándome delante de la misma gente a la que una vez lideré. No era una cuestión de si hacía bien mi trabajo o no. Lo importante era que nadie más creyera que yo lo hacía bien. Al principio, Isabel era todo lo que yo siempre había soñado, cercana, alegre, con carácter, y completamente de mi parte. Pero con los años, empecé a notar cambios en ella. Una noche, durante una discusión, me miró seria y soltó: «Tal vez no me valoras». Y no fue una pregunta. Lo dijo como quien ya ha tomado una decisión, y solo la comunica. Yo sí la valoraba, por supuesto que sí. Pero también entendí en ese momento que había estado tan centrado en el trabajo, en todo lo que su padre me hacía pasar, que no había estado tan presente como ella necesitaba. Y en vez de unirnos más, ella empezó a distanciarse. Incluso cuando yo intentaba pasar tiempo con ella, siempre salía con que tenía algún evento, alguna reunión a la que no podía faltar. Comenzó a vestirse distinto, con otro aire, y empezó a moverse en círculos de alta sociedad, rodeada de gente que, antes, ni le importaban. Parecía que estaba intentando convertirse en otra persona, una que encajara mejor con el tipo de vida que su padre había soñado para ella desde siempre. Yo sentía que alguien la estaba alejando de mí, o peor aún, que la estaban empujando a hacerlo. Y no podía quitarme de la cabeza que él tenía algo que ver. Para él, yo nunca fui suficiente. Y yo sabía bien de lo que era capaz. Ese hombre tenía el don de disfrazar el veneno con palabras que sonaban a consejo sabio. Pero lo más duro era que no tenía pruebas. Solo una intuición que se volvía más fuerte con la distancia creciente entre nosotros. Cada vez que intentaba acercarme, sentía como si ella ya no estuviera ahí, como si emocionalmente viviera en otro sitio. Una noche, estábamos en la cocina. Isabel me estaba enseñando algunas fotos en su móvil, imágenes que había sacado en uno de esos eventos de alta sociedad. A ella le parecían bonitas. De pronto, la pantalla se oscureció, y por puro reflejo, estiré la mano para subir el brillo. Pero deslicé el dedo sin querer. Y ahí apareció la siguiente imagen. Era Isabel, recostada sobre el pecho de otro hombre. Lo reconocí al instante, era uno de los altos ejecutivos de nuestra empresa. Justo ese tipo que siempre buscaba la manera de bloquear mis ideas, cuestionar todo lo que proponía en las reuniones, y frenar cualquier oportunidad de ascenso. El mismo que parecía hacerle los mandados a mi suegro. En cuanto ella vio la foto, su reacción fue inmediata, puro pánico. Me quitó el teléfono de las manos con tanta rapidez que cualquiera habría pensado que se estaba quemando. Y antes de que pudiera decir ni una palabra, ya se había levantado y salido de la habitación como una furia, como si el culpable de algo fuera yo. Por supuesto, la seguí. Le pregunté directamente qué era lo que acababa de ver. Necesitaba entender, necesitaba una explicación. Pero solo recibí evasivas. Se puso a la defensiva, me dijo que estaba viendo fantasmas donde no lo sabía, que seguramente había deslizado hacia una foto antigua guardada por error, que siempre estaba sacando conclusiones precipitadas. Y lo peor, es que se negó a enseñarme el móvil de nuevo. Lo bloqueó y se lo guardó como si escondiera un secreto. Y yo me quedé ahí parado, sintiéndome como un loco, como si fuera yo el que estaba mal por reaccionar ante una verdad que había tenido justo frente a los ojos. Esa noche lo cambió todo. No solo en mi matrimonio, sino también en cómo empecé a ver lo que pasaba en el trabajo. El tipo de la foto era el mismo que había estado encabezando ese ataque silencioso contra mi reputación dentro de la empresa. De pronto, todo empezó a tener sentido,
las aprobaciones que no salían, los rumores extraños que circulaban, los pequeños intentos de hacerme quedar como alguien que ya no conectaba con su propio equipo. No solo estaba saboteando mi carrera, también se acostaba con mi mujer mientras lo hacía. No se lo conté a nadie. Simplemente, me desconecté. Porque ya sabía lo que venía. Y entendí que tenía que prepararme solo. Desde ese momento, empecé a guardar copias de seguridad de todo en lo que trabajaba, proyectos, ideas, estrategias, cualquier cosa que hubiese ayudado a construir. Lo guardé todo en carpetas cifradas y discos externos, solo accesibles por mí. Y dejé de entregar lo mejor. Dejé de poner mis ideas más valiosas por escrito. Si iban a tirarme por la borda, al menos no se iban a llevar mi cabeza con ellos. Y, claro, no pasó mucho tiempo antes de que cayera el golpe. Una campaña grande, que yo estaba liderando, apareció de repente filtrada. Archivos confidenciales, planos, informes estratégicos, todo había llegado a la prensa. La reacción fue inmediata, clientes furiosos, socios avergonzados, y todos apuntando con el dedo hacia mí. Dijeron que era mi culpa, que había fallado, que había sido negligente. Pero yo no lo fui. Yo sabía perfectamente lo que hacía. Sabía que aquello era sabotaje interno. Estaba seguro. Pero nadie salió a defenderme, ni una sola persona en esa sala dijo una palabra en mi defensa. Una semana después, fui a la oficina pensando que iba a tener una revisión de desempeño como cualquier otra. Pero en cuanto crucé la puerta de la sala de juntas y vi quiénes estaban allí sentados, supe al instante que algo no iba bien. Estaba el de recursos humanos, mi suegro, el ejecutivo con el que mi mujer se estaba acostando, sentado justo al lado de él, y un abogado que jamás había visto en mi vida. No perdieron ni un segundo en cortesías. El jefe de RRHH abrió una carpeta y soltó, sin rodeos, que no había cumplido con las expectativas. Intenté entender lo que acababa de escuchar. Pensé que era una especie de trampa, algo más. Pero no. Todo se volvió serio de golpe cuando dijeron, con efecto inmediato, queda despedido. Me quedé sentado allí, mirándolos. No dije ni una palabra. ¿Para qué? ¿Qué sentido tenía? Me entregaron un paquete de indemnización. A esa empresa le había dado años de mi vida, ideas, soluciones, campañas, noches sin dormir. Aún en shock, salí de aquella sala y marqué el número de Isabel. Quería contarle lo que había hecho su padre. No contestó. Ni una sola vez. Volví a llamar. Y nada. Me mandaba directo al buzón de voz. Le escribí un mensaje. Silencio absoluto. Llegué a casa y, en cuanto abrí la puerta, supe que algo no estaba bien. Justo al lado de la entrada estaban mis cajas apiladas, mi ropa doblada con cuidado, como si me estuvieran devolviendo algo que había sido prestado durante años. Mis zapatos, perfectamente alineados, como si me estuvieran echando de mi propia vida, pero con educación. Isabel estaba allí, parada en el pasillo, con los brazos cruzados y la cara completamente inexpresiva. Ni siquiera me dio tiempo a preguntar qué ocurría. Solo dijo, es hora de empezar de nuevo. Y me entregó un folleto, de refugios para personas sin hogar. La miré, luego miré el folleto, sin saber si aquello era una broma de mal gusto o el final de una pesadilla. Me sentí como un extraño al que por fin habían conseguido quitarse de encima. Lo pudo hacer porque la casa donde vivíamos había sido un regalo de su padre. Y como técnicamente era propiedad de la empresa, ahora que ya no trabajaba allí, también me quedaba fuera. No dije una sola palabra. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí, en ese momento, que daba igual lo que dijera. Así que recogí mis cosas, salí por la puerta de esa casa que una vez llamé hogar, y lo dejé todo atrás. Sinceramente, pensé que todo había terminado para mí. Sabía que las cosas estaban mal, pero jamás imaginé que me golpearían todas a la vez. ¿Cómo se levanta uno después de perder el trabajo, la esposa y el respeto profesional, todo en un solo golpe? Estaba en el punto más bajo, sin exagerar. Pero entonces pasó algo curioso. Unos días después, cuando ya se había corrido la voz, aunque sin hacer mucho ruido, empecé a recibir llamadas. Muy discretas, sin alboroto. Eran gerentes de recursos humanos, ejecutivos de otras empresas, competencia directa incluso. Gente que había escuchado lo que me había pasado. No se tragaron la versión oficial. Algunos habían trabajado conmigo en el pasado.
Otros conocían bien el impacto de mi trabajo, aunque fuera desde fuera. Sabían de lo que era capaz. Y ahora que, de repente, estaba libre, querían contar conmigo. Pero había un problema, o al menos eso creía mi antigua empresa. En mi contrato de despido habían metido una cláusula muy clara. No podía trabajar para ninguna compañía del mismo sector. Nada de consultoría, ni empleo, ni colaboraciones. Querían aislarme por completo, borrarme del mapa. Recuerdo estar sentado con ese papel delante, pensándolo bien. Y sí, eran listos, pero no más listos que yo. Porque hubo algo que no vieron venir, en ningún sitio decía que no podía vender lo que sabía. Asumieron que, al irme, me quedaba sin acceso a nada útil. Lo que no entendieron fue que el verdadero valor nunca estuvo en sus oficinas ni en sus servidores. El valor, era yo. Había guardado los esquemas de cada concepto importante en el que había trabajado. Conocía a fondo qué era lo que hacía funcionar sus innovaciones. Y lo mejor es que, durante los últimos meses, me había estado reservando mis ideas más potentes, por puro instinto de supervivencia. No iba a seguir regalándoles lo mejor de mí mientras ellos me apuñalaban por la espalda. Y pronto, se notó el pánico. Pude sentirlo. La tensión, la inquietud. Compañeros de mi antiguo equipo empezaron a escribirme. Al principio, con mensajes inocentes, preguntando cómo estaba, pero poco a poco, las conversaciones se empezaban a girar hacia lo laboral. Oye, ¿te acuerdas de aquel modelo de proyección que nos enseñaste el trimestre pasado? Nos está costando replicarlo. Ah, y otra cosa, ¿sigues teniendo ese boceto del sistema de campaña adaptativa? No eran nada sutiles. Lo vi enseguida. Estaban desesperados. El nuevo tipo que habían traído no tenía ni idea de lo que hacía. Y sin el trabajo base que yo había dejado, el pobre solo intentaba que el castillo de naipes no se viniera abajo. Y entonces llegó la jugada maestra. Una empresa multinacional, con sede en los Países Bajos y operaciones fuertes en Estados Unidos, se puso en contacto conmigo a través de un intermediario. Sabían lo que había pasado. No les importaban los contratos de confidencialidad ni las pequeñas políticas internas. Solo les interesaba lo que yo podía ofrecer. Y se lo ofrecí. Les vendí el mismo marco, la estrategia, los sistemas y los canales creativos que en su día hicieron que la empresa de mi suegro brillara. Lo mismo que había sido su motor de innovación durante años, pero ahora mejorado, pulido y adaptado a otro nivel. Y en cuanto lo implementaron, fue como ver un tsunami arrasando el mercado. No solo entraron a competir, arrasaron. En unos pocos meses, su cuota de mercado se duplicó. Luego se triplicó. Y mi antigua empresa no pudo seguir el ritmo. Perdían clientes. Su ventaja competitiva se había esfumado. Sus antiguos secretos, ahora convertidos en armas modernas, pero en manos de otros. Y cuando el dinero empezó a llegar, yo ya me había quitado de encima todo lo que me pesaba. La empresa que compró esas ideas que había guardado con tanto cuidado, me pagó millones. Y empecé a vivir libre. Viajando entre ciudades como Ámsterdam, Tokio o Ciudad del Cabo. Sin una casa fija, porque el mundo se convirtió en mi hogar. Por primera vez en mucho tiempo, no me despertaba con fechas límite respirándome en la nuca, ni con esa sensación constante de estar vigilado, evaluado, juzgado. No había una esposa que me castigara con el silencio, ni un suegro que me minara en cada reunión, ni compañeros que en realidad eran enemigos disfrazados. Solo estaba yo, la paz, y mucha libertad. Pero mientras yo encontraba mi tranquilidad, su mundo empezaba a desmoronarse. La desesperación comenzó a colarse por las grietas de sus fachadas tan bien cuidadas. Primero fueron unos cuantos correos, con tono educado, fingidamente cordial, diciendo cosas como: nos gustaría hablar sobre una posible colaboración. Después vinieron las disculpas, empecemos de nuevo, a veces hay malentendidos. Luego, el tono cambió por completo, puro desespero. Por favor, Carlos, la empresa te necesita, Isabel quiere hablar contigo, podemos agendar una llamada. Uno incluso tuvo la cara de escribirme: nos equivocamos, pero tienes que entender que nunca fue algo personal. Es curioso cómo la gente empieza a valorar lo que hacías, cuando tu ausencia empieza a costarles dinero de verdad. Mi bandeja de entrada se convirtió en un museo del arrepentimiento. Nunca pedí volver. No lo necesité. Y ahora, viéndolo todo desde el otro lado, hay cosas que por fin tengo claras. La primera, la lealtad sin límites, te quema.
Entregué demasiado sin preguntar si realmente se valoraba. Y la segunda, nunca dejes que otros te hagan sentir culpable por seguir tus instintos. Yo sabía que algo no iba bien. Pero me callé, por mantener la paz. Ese silencio casi me destroza. Tercera lección, cuida tu valor. No todo lo que sabes tiene que ser compartido con quienes no lo aprecian. Guarda algo solo para ti. Y, por último, la venganza no siempre hace ruido. A veces es tan simple como verte ganar en silencio, mientras ellos se quedan atrapados en el caos que ellos mismos provocaron.